La noche había caído sobre Badiraguato, un pequeño pueblo serrano de Sinaloa, donde el eco de las montañas acompaña cada sonido que nace entre sus casas de madera y tierra. En esa región de caminos estrechos y laderas cubiertas de pinos, Crisanto y su esposa Felipa disfrutaban de una rara calma en su hogar modesto. De pronto, el silencio fue interrumpido por un estruendo que venía de la casa del vecino. Gritos desgarradores comenzaron a llenar el aire, seguidos por golpes violentos y el ruido inconfundible de un cuerpo siendo arrastrado. Crisanto, ex sicario acostumbrado a la violencia en su línea de trabajo, sintió un escalofrío que lo dejó paralizado. Felipa, sentada a su lado, lo tomó del brazo con fuerza, sus ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando?», susurró con voz trémula, aunque ambos sabían que la respuesta era evidente. Desde su posición, Crisanto entendió rápidamente lo que ocurría. Sicarios habían entrado en la casa del vecino y lo atacaban brutalmente. Los sonidos de lucha y violencia eran inconfundibles. Un cuerpo golpeando las paredes, gritos de dolor y súplicas que fueron apagándose poco a poco. «No tienen piedad», pensó Crisanto mientras sujetaba con fuerza la mano de Felipa. Sabía que quienes estaban allí eran profesionales, como él, y que habían venido con una misión específica. Pero algo no cuadraba. El vecino no era nadie relevante, un hombre tranquilo que apenas salía de casa. Entonces, la horrible verdad lo golpeó. El ataque era un error. La brutalidad de los sicarios culminó con un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos, antes de que el olor a quemado comenzara a invadir el aire. Crisanto se asomó cuidadosamente por una pequeña abertura en la pared de madera y vio cómo un humo negro y espeso salía por la ventana de la casa del vecino. «Quemaron el cuerpo», murmuró con un nudo en la garganta. Felipa lo miró, susurrando con voz entrecortada. ¿Quién podría ser tan cruel? Pero Crisanto lo sabía bien. Esa era una táctica para borrar huellas o, peor aún, para enviar un mensaje. Mientras el humo se disipaba y el eco de los gritos quedaba atrás, Crisanto se levantó con el rostro pálido y los puños apretados. «Venían por mí», dijo en voz baja, como si admitirse a sí mismo esa posibilidad lo hiciera más real. Felipa, horrorizada, negó con la cabeza. «Eso no puede ser. Dime que no es cierto». Pero Crisanto estaba seguro. Los sicarios habían cometido un error fatal. Y ahora el equilibrio de su vida cuidadosamente planeada estaba a punto de desmoronarse. El temor se apoderó de ambos, mientras comprendían que la muerte que había llegado a la casa del vecino estaba destinada a ellos. Meses después de la muerte del vecino, cuyos restos calcinados lo dejaron irreconocible y que fue enterrado como un desconocido, los eventos inexplicables comenzaron a perturbar la vida de Crisanto y Felipa. Todo inició con sonidos. Golpes secos en las paredes durante la noche y un extraño ruido de arrastre que parecía provenir de la casa abandonada al lado. Felipa, incapaz de ignorar lo que ocurría, le comentó a Crisanto una mañana. «Anoche oí algo arrastrándose en el suelo, como cuando se llevaron su cuerpo. ¿Lo escuchaste?» Crisanto, aunque tenso, fingió que no. Pero ambos sabían que no podían escapar de la presencia inquietante que había comenzado a rondar su hogar. Las manifestaciones se intensificaron cuando Crisanto empezó a notar sombras inexplicables en las ventanas de la casa del vecino. Una figura estática y sombría parecía observar desde el interior, incluso en las noches más oscuras. «Es como si alguien estuviera ahí, viéndonos», murmuró Felipa aterrorizada. El miedo se volvió palpable cuando un aroma penetrante de carne quemada invadió su hogar, un recordatorio inconfundible de la tragedia. Era como si la muerte del vecino se manifestara físicamente, recreando el trauma que había sufrido. Los golpes en las paredes eran cada vez más violentos, y en varias ocasiones Crisanto sintió un frío intenso que parecía abrazarlo en la oscuridad de la noche, dejándole claro que la presencia no solo los observaba, sino que también quería hacerse sentir. La peor noche llegó cuando Crisanto se despertó con un grito ahogado de Felipa. Frente a él, vio al vecino,
un espíritu desfigurado y quemado, arrastrándose por el suelo con los ojos llenos de ira y sufrimiento. Su cuerpo, aún marcado por las heridas de su muerte, parecía estar atrapado en un ciclo interminable de dolor. Murmuraba lamentos angustiantes, que parecían eco de su último momento de vida. Crisanto, paralizado por el terror, no pudo reaccionar mientras Felipa lloraba desesperada. Al amanecer, intentaron buscar ayuda, pero los vecinos, aterrados por los rumores que ya circulaban sobre la casa y los eventos recientes, se negaron a involucrarse. «Ese hombre murió por tu culpa», le dijo uno de los pocos valientes que se atrevió a responder. La pareja quedó aislada, enfrentando no solo a su propia culpa, sino también a un espíritu vengativo que parecía decidido a no dejarlos en paz. El olor de carne humana quemada se había vuelto tan intenso y persistente que Crisanto y Felipa no pudieron soportarlo más. Aterrados y desesperados por las constantes manifestaciones, decidieron buscar ayuda en un lugar que jamás hubieran considerado: la cabaña de Jacinta, la bruja del pueblo. Jacinta era una mujer enigmática y temida, con fama de tratar con lo sobrenatural y de ofrecer soluciones a problemas que escapaban a lo racional. «Si alguien puede ayudarnos, es ella», murmuró Crisanto, llevando de la mano a Felipa, que no paraba de llorar. Cuando llegaron, Jacinta los recibió con una mirada penetrante, como si ya supiera el motivo de su visita. «El hombre que murió en esa casa no debía morir», dijo Jacinta con voz firme, mientras removía una olla que despedía un humo espeso y un aroma extraño. «Su muerte fue un error y su alma está inconforme, llena de rencor. Por eso, busca al verdadero culpable». Felipa, temblando, preguntó: «¿Y qué podemos hacer? No podemos vivir así, él nos va a destruir». Jacinta levantó la vista y clavó sus ojos en Crisanto. «El espíritu no descansará porque lo arrancaron de este mundo de manera injusta. No hay ritual ni oración que pueda calmarlo. Si realmente quieren librarse de él, hay un camino, pero requiere un pacto con una fuerza mucho más grande». Crisanto apretó los puños, tratando de no mostrar su nerviosismo. «¿Qué fuerza?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Jacinta sonrió de manera casi imperceptible, como si disfrutara del momento. «Una fuerza antigua, poderosa, que puede corregir el desequilibrio entre la vida y la muerte», respondió sin mencionar directamente al diablo. «Pero deben saber que este tipo de pacto no se hace sin consecuencias. Tendrán lo que buscan, pero el precio puede ser más alto de lo que imaginan». Felipa miró a Crisanto, desesperada, buscando su aprobación. «No tenemos opción, Crisanto. No podemos seguir así». Jacinta, aún con su sonrisa inquietante, asintió. «Entonces, cuando estén listos, vuelvan a verme. Pero recuerden, este camino no tiene regreso». Crisanto y Felipa no soportaron más de una noche bajo el constante acoso del espíritu del vecino. Los golpes en las paredes, el sonido de algo siendo arrastrado y el penetrante olor a carne quemada los llevaron al límite. Temblando de miedo y desesperación, volvieron a buscar a Jacinta al amanecer. La bruja los recibió en su cabaña, con una calma que contrastaba con la urgencia de la pareja. «¿Están listos, entonces?», dijo con una sonrisa fría, como si hubiera anticipado su regreso. Crisanto, con la mandíbula apretada, asintió. «Haz lo que sea necesario. Solo queremos paz». Jacinta los condujo al bosque, donde había preparado un altar improvisado con velas negras, hierbas y un símbolo extraño grabado en la tierra. El ritual comenzó con cánticos que llenaban el aire con una energía pesada. Jacinta invocaba a una fuerza que Crisanto aún no entendía del todo, pero todo cambió cuando ella pronunció las palabras que él temía. «Señor de las sombras, acude a mi llamado. ¡Demonio, ven a ayudar!». Crisanto se congeló al escuchar el nombre prohibido. «¡Pinche vieja, me fregó!», gritó en un arranque de furia, dando un paso hacia Jacinta, pero ella lo detuvo con una mirada furiosa y una voz cargada de autoridad. «No puedes detenerlo ahora, imbécil.
Ya ha sido invocado, y si intentas escapar, su furia será mucho peor que la del vecino. Felipa, aterrorizada, se aferró a Crisanto, llorando y suplicando que no hiciera nada impulsivo. De repente, el aire se volvió helado, y una figura alta y oscura emergió de las sombras del bosque. Era el diablo, cuya presencia llenaba el lugar con un aura de absoluto terror. ¿Me llamaste, Jacinta?, dijo con una voz grave y burlona. Luego dirigió su mirada hacia Crisanto, cuyo rostro reflejaba puro pavor. Tú eres el que busca librarse del alma atormentada. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Jacinta, todavía en control del ritual, intervino. Él hará lo necesario, señor, pero necesita saber lo que pide. El diablo sonrió, mostrando dientes que parecían cuchillas. Quiero que mates a 5 personas. Todas rechazaron hacer un pacto conmigo. Ahora pagarás su deuda por ellos. Crisanto quedó paralizado por la propuesta, pero el diablo continuó. A cambio, te liberaré del espíritu del vecino y protegeré a Felipa. Nadie la tocará. Jacinta, mirando a Crisanto con intensidad, explicó. Esos hombres desafiaron su voluntad, y él está furioso. Tú solo estás ejecutando su castigo. Felipa, llorando, agarró la mano de Crisanto. Por favor, hazlo. No podemos vivir así. Crisanto, sintiendo que no tenía opción, aceptó con un susurro. Lo haré. La risa del diablo resonó en el bosque mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Jacinta, agotada pero satisfecha, advirtió. Ahora no hay vuelta atrás. Y aunque Crisanto había accedido, no podía ignorar el peso de lo que acababa de prometer. Crisanto inició su misión mortal, con la misma frialdad que lo había caracterizado durante años como sicario. Había matado a muchos sin remordimiento, pero esta vez la situación era diferente. Las primeras 2 víctimas indicadas por el diablo eran figuras devotas del pueblo, conocidas por su conexión con la iglesia. La primera fue doña Eulalia, una anciana que lideraba los rezos y era respetada por todos. Crisanto la interceptó en una noche oscura mientras regresaba a su casa. No hubo piedad. La llevó al río, donde la ahogó con sus propias manos, asegurándose de que no hubiera testigos. Los gritos de Eulalia se apagaron rápidamente, pero su cuerpo quedó marcado con signos de una violencia brutal, como si el mal que impulsaba a Crisanto quisiera dejar un mensaje. La segunda víctima fue el padre Sebastián, párroco del pueblo. Lo encontró solo en la iglesia al anochecer, recogiendo velas tras el último servicio. Crisanto, silencioso, se acercó por detrás y le disparó a quemarropa en la cabeza, dejando su cuerpo en el suelo del altar. Arrastró el cadáver hasta el patio trasero, dejando un rastro de sangre que mezclaba el simbolismo del sagrado lugar con la crueldad de sus actos. Este asesinato fue especialmente brutal, y Crisanto lo hizo con una eficacia que no permitía dudas de su experiencia como sicario. Las muertes de Eulalia y Sebastián dejaron al pueblo en un estado de conmoción. Sus nombres eran sinónimos de bondad y fe, y su partida, tan violenta, marcó un cambio de atmósfera. Aunque Crisanto no era ajeno a la violencia, algo en estas muertes comenzó a inquietarlo. Las órdenes del diablo no parecían aleatorias. ¿Por qué ellos?, se preguntaba, aunque en el fondo sospechaba que la devoción y rechazo al maligno de estas personas las habían convertido en un blanco perfecto para su furia. Mientras tanto, las manifestaciones del vecino disminuyeron, pero una nueva sombra empezó a rondar su casa. El ambiente se volvía más opresivo con cada crimen, y Felipa, cada vez más aterrorizada, comenzó a notar el frío constante que parecía habitar entre ellos. A pesar de los actos brutales que había cometido, Crisanto sabía que aún faltaban más vidas por tomar, y cada una lo acercaba más a una oscuridad que ni su experiencia como sicario podía enfrentar. Crisanto comenzaba a sentir que algo no encajaba. Cada vez que cumplía con las órdenes del diablo, las sombras en su casa se volvían más densas y el frío más insoportable. Aunque el espíritu del vecino ya no aparecía,
sentía una presencia constante, como si el diablo mismo lo estuviera vigilando todo el tiempo. Felipa, aterrada, notaba el deterioro de su esposo y su creciente paranoia. «Esto nos está destruyendo, Crisanto», le dijo una noche con voz temblorosa. «Por favor, para con esto. Prefiero morir que seguir así». Pero Crisanto, consumido por el miedo, negó con la cabeza. «Si lo dejo, Felipa, será peor. Ese cabrón no va a dejarnos ir». Desesperado por sus dudas, Crisanto y Felipa decidieron regresar a cabaña de Jacinta, la única que podía darle respuestas. La bruja lo recibió con una risa burlona, como si ya supiera por qué había vuelto. «¿Qué pasó, valiente? ¿El diablo te asusta ahora?», preguntó mientras encendía un puñado de hierbas que llenaron el ambiente con un aroma denso. «Ese cabrón me está manipulando», exclamó Crisanto, golpeando la mesa con fuerza. «Nos vigila todo el tiempo, Jacinta. No quiero seguir con esto». Jacinta lo miró fijamente, y con una mezcla de burla y desdén respondió: «Pues claro, pendejo. ¿Qué pensabas? ¿Que harías un trato con el diablo y luego te dejaría en paz como si nada hubiera pasado?». Felipa, intentando calmar la tensión, intervino con un tono desesperado: «Tiene que haber otra forma. Algo que no sea seguir con esto. Por favor, Jacinta, ayúdanos». Jacinta soltó una carcajada seca, su voz impregnada de ironía. «¿Otra forma? ¿Para romper un trato con el diablo?». «No seas ingenuo, Crisanto. Esto ya no es un simple negocio. Él está asegurándose de que cumplas con lo prometido. Las sombras que dices sentir, las presencias que notas, es él. No son avisos, son advertencias». Crisanto, enfurecido y sintiéndose atrapado, gritó: «¡Chingada madre, Jacinta! Tiene que haber una salida. Esto no puede seguir así». Jacinta se acercó a él con pasos firmes, su mirada cortante y llena de una fría autoridad. «No hay salida, Crisanto. Romper el pacto significa invitar algo mucho peor que la muerte. Si no cumples, no solo tú pagarás, también ella». Señaló a Felipa, cuya cara se descompuso de terror al escuchar esas palabras. Felipa, llorando, apretó el brazo de Crisanto, buscando algún resquicio de esperanza. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó entre sollozos. Jacinta, suspirando con resignación, respondió: «Sobrevive. Cumple con lo que él quiere. Eso es lo único que puedes hacer. Pero recuerda, pendejo, el diablo nunca da nada gratis. Solo toma lo que realmente le importa, y tú se lo ofreciste». La pareja salió de la cabaña, envueltos en un silencio sepulcral, sabiendo que cada paso que daban los hundía más en un abismo del que parecía imposible escapar. El nombre de la tercera víctima fue un golpe muy duro para Crisanto. Se trataba de Nabor, su amigo de infancia, un hombre sencillo y bondadoso que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. El diablo, con su sonrisa burlona, explicó el motivo. «Le ofrecí riquezas y poder, pero ese malnacido prefirió su miserable vida humilde. Ahora debe pagar por desafiarme». Crisanto intentó resistirse. «No puedo hacerlo. Es mi amigo». Pero el diablo lo interrumpió con frialdad. «Si no lo haces, Felipa será mía. No solo le quitaré la vida, haré que sufra de formas que ni tu peor pesadilla podría imaginar». Las palabras resonaron en su mente como una sentencia inapelable. La orden era clara. Debía colgar a Nabor de un árbol al borde del pueblo, para que su cuerpo fuera encontrado al amanecer. Además, el diablo exigió que dejara un mensaje escrito en su pecho: «Muerto por el diablo». Crisanto, con el corazón apretado, planeó el ataque durante la noche. Nabor, confiado, lo recibió en su hogar con la calidez de siempre, sin imaginar que sería su última noche. Con un movimiento rápido, Crisanto lo golpeó para desmayarlo y lo llevó al árbol indicado. Bajo la luz de la luna, cumplió la macabra orden, dejando el cuerpo colgado y el mensaje clavado en el pecho. «Perdóname, Nabor», murmuró antes de marcharse, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la persona que alguna vez fue.
Al día siguiente, el pueblo despertó horrorizado al encontrar el cuerpo de Nabor, balanceándose bajo el árbol, con el mensaje que confirmaba que el mal había llegado a sus vidas. Crisanto, escondido en su casa, sintió que el peso de la culpa lo estaba destruyendo. Felipa, aterrorizada, intentaba consolarlo, pero él apenas hablaba. «No somos nada para él», susurró Crisanto, refiriéndose al diablo. «Somos solo piezas en su juego». Las sombras en la casa se volvieron aún más opresivas, y la paranoia consumía cada momento de sus vidas. Aunque Felipa estaba a salvo por ahora, ambos sabían que cada asesinato los hundía más en un abismo del que no habría escape. Crisanto, con el rostro cansado y el alma cada vez más destruida, se preparaba para buscar a su cuarta víctima. Pero antes de que pudiera salir de su casa, el aire se tornó helado, y la figura del diablo emergió de las sombras, llenando el ambiente con una presencia opresiva. «Ya no necesitas buscar más, Crisanto», dijo con una voz burlona que hacía eco en las paredes. «Las dos últimas almas que necesito son las tuyas y las de Felipa». Crisanto se quedó inmóvil por un instante, procesando lo que acababa de escuchar. De repente, su furia estalló. «¡Hijo de la chingada, me engañaste!», gritó mientras golpeaba la mesa con los puños. «Me dijiste que todo terminaría si cumplía con el trato». El diablo, con una sonrisa maliciosa, respondió: «Nunca dije que sería fácil. Solo cumplo mi parte, como tú cumpliste la tuya». Felipa, aterrada, se aferró a Crisanto llorando. «Por favor, no nos hagas esto. Hemos hecho todo lo que pediste». El diablo la miró con indiferencia y luego dirigió su atención nuevamente a Crisanto. «¿Quieres enfrentarte a mí, valiente? Inténtalo». Crisanto, enfurecido, agarró un cuchillo de la mesa y avanzó hacia él. «Te mataré con mis propias manos». Pero cada golpe que lanzaba atravesaba la figura del diablo como si éste fuera hecho de humo. «Eres un pendejo, Crisanto. ¿Crees que puedes desafiarme?», dijo el diablo mientras su voz retumbaba como un trueno. Exhausto y derrotado, Crisanto cayó de rodillas. «No hay escapatoria para nosotros, Felipa», murmuró con la voz entrecortada. La pareja entendió, en ese momento, que estaban atrapados. El diablo había jugado con ellos desde el principio, y ahora su destino estaba sellado, mientras una risa demoníaca llenaba la casa, anunciando el final inevitable. La noche en que la sentencia de Crisanto y Felipa llegó, el silencio del pueblo fue roto por el eco de pasos firmes que se acercaban a su casa. Dentro, Crisanto estaba sentado frente al altar improvisado que había construido en un intento desesperado por proteger a Felipa, mientras ella rezaba con las manos temblorosas. Sin embargo, las oraciones fueron interrumpidas por un estruendo. La puerta fue derribada de un golpe. Un sicario enviado por el diablo entró en la casa con una mirada fría y despiadada. Crisanto, acostumbrado a la violencia, intentó enfrentarlo, pero fue inútil. El sicario era rápido y letal, y en cuestión de segundos, lo inmovilizó. «El diablo cobra su deuda», fue lo único que dijo el atacante antes de levantar su cuchillo y degollar a Crisanto sin piedad. La sangre se derramó sobre el altar, apagando la última esperanza de Felipa. El horror de Felipa fue indescriptible. Intentó correr, pero el sicario la alcanzó rápidamente. Sin mediar palabra, la sujetó con fuerza y, de la misma forma brutal que con Crisanto, le cortó el cuello. Su cuerpo cayó al suelo, quedando junto al de su esposo, mientras la sangre de ambos se mezclaba frente al altar. El sicario, cumpliendo con las órdenes del diablo, no dejó la escena sin enviar un mensaje claro al pueblo. Tomó las cabezas de Crisanto y Felipa y las colgó frente a la casa del vecino, el hombre cuya muerte había desatado toda la tragedia. Junto a ellas, dejó un cartel escrito con sangre que decía: «Culpables por esta muerte». El mensaje era claro. Los verdaderos responsables de la tragedia inicial habían recibido su castigo. Cuando el pueblo despertó al día siguiente, el macabro espectáculo se convirtió en el centro de atención.
Los habitantes, horrorizados, entendieron que Crisanto y Felipa habían sido marcados por fuerzas más allá de su comprensión, pero también que el destino del vecino había sido consecuencia directa de sus actos. Las cabezas colgadas y el cartel eran un recordatorio de la cadena de decisiones que los había llevado a ese punto. Sin embargo, la muerte no trajo paz. Las almas de Crisanto y Felipa quedaron atrapadas, condenadas a vagar junto al espíritu del vecino. Sus lamentos se escuchaban en las noches más oscuras, y los ecos de su sufrimiento se convirtieron en parte del miedo eterno que cubría al pueblo. Nadie volvió a acercarse a la casa, que quedó como un monumento maldito, un testimonio del alto precio que se paga por hacer pactos con el diablo. Con el tiempo, la tragedia de Crisanto y Felipa se convirtió en una leyenda que pesaba sobre el pueblo como una sombra perpetua. La casa donde todo ocurrió fue abandonada y pronto rodeada de historias de horror. Algunos afirmaban escuchar gritos y lamentos en las noches, mientras otros veían figuras en las ventanas que desaparecían al acercarse. Los tres espíritus que rondaban el lugar, el vecino asesinado, Crisanto y Felipa, eran un recordatorio constante del destino de quienes se atreven a desafiar fuerzas que no comprenden. La historia de Crisanto dejó una advertencia imborrable para el pueblo y más allá. Los pactos con el diablo nunca terminan bien, y su costo siempre será más alto de lo que cualquier alma pueda soportar. Desde pequeña, aprendí el oficio de costurera con mi madre. La veía sentada en su vieja máquina de coser, con las manos firmes y la mirada concentrada, como si cada puntada fuera un hechizo que transformaba la tela en algo hermoso. A veces, me dejaba pasar los dedos sobre los hilos de colores, sentir la textura del algodón, aprender la diferencia entre una costura bien hecha y una que se deshace con el tiempo. La aguja es como la vida, hija, me decía. Si coses con cuidado, todo queda en su lugar. Si jalas muy fuerte, todo se rompe. Crecí con esa enseñanza y la convertí en mi pasión. Disculpen, empecé a contar mi historia sin siquiera presentarme. Debe ser la ansiedad. Me llamo Teresa. Voy a contarles mi historia de vida. Quiero que opinen. Quiero saber qué harían ustedes en mi lugar. Vivíamos en un pueblo rural en las montañas de Oaxaca, donde conocí a Javier. Nos casamos jóvenes, y aunque el dinero nunca sobraba, éramos felices en nuestra pequeña casa con Pedro, nuestro hijo de 6 años. Él trabajaba en la carpintería del pueblo y yo tenía mi taller en casa, donde pasaba los días entre agujas y vestidos, atendiendo clientas y soñando con un futuro estable. Mi mejor amiga, Damiana, era mi hermana de la vida, mi confidente, la madrina de Pedro. Pasábamos las tardes trabajando juntas, charlando y riendo. Yo creía que nada podía romper lo que habíamos construido. Pero entonces, la anciana de la casa de enfrente me dijo algo que no pude olvidar. Hay una sombra en tu casa, Teresa. Su voz sonaba baja y rasposa. Algo se está metiendo en tu matrimonio, como polilla en la tela. Me reí nerviosa, sin darle importancia. Esas viejas siempre dicen cosas raras, pensé. Pero algo dentro de mí se inquietó, y aunque quise ignorarlo, con el tiempo, empecé a notar los hilos sueltos en mi propia vida. Primero fue Damiana, que de repente comenzó a arreglarse más de lo normal. Vestidos más ajustados, labios pintados de rojo, perfume fuerte que dejaba rastro en el aire. Luego fue Javier, que empezó a llegar tarde a casa, con excusas cada vez más flojas. Y lo peor de todo, ya no me buscaba en las noches. Su abrazo se volvió distante, su risa más forzada, sus besos se sintieron vacíos. Y entonces entendí que la vieja tenía razón. Algo estaba royendo mi matrimonio, y lo peor es que dormía bajo mi mismo techo. Un día fui a entregar un vestido que me habían encargado. Pensé que tardaría horas en hacer los arreglos, pero para mi suerte no fueron necesarios. Terminé más rápido de lo esperado,
y regresé a casa antes de lo planeado. No sabía que estaba a punto de descubrir la mayor humillación de mi vida. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, los vi, los dos, en mi cama, en mi pinche cama, revolcándose como perros. La verdad me golpeó como un maldito puñal. El sonido de la piel chocando, los gemidos ahogados, el olor sucio del sudor y del pecado impregnando las sábanas. Damiana gritó y se cubrió el pecho con las cobijas, como si eso borrara lo que acababa de hacer. Javier saltó de la cama como un perro asustado, con la cara pálida y los pantalones a medio subir. Teresa, no es lo que parece. Pero yo ya no escuchaba, solo sentía el calor hirviendo dentro de mi pecho. ¡Pinche zorra!, rugí con la rabia atorada en la garganta. ¡Maldita traidora! ¡Te metiste en mi cama! Me lancé sobre Damiana, le agarré el cabello con toda la fuerza que me quedaba y la jalé de la cama como el perro sin dueño que era. ¡Teresa, suéltame! ¡Fue un error!, chillaba ella, intentando cubrirse. Pero a mí me valía madre. La solté solo para estrellarle la mano en la cara. Un golpe seco. Otro. ¡Tú eras mi hermana cabrona! Damiana se tambaleó y se llevó las manos a la mejilla, los ojos brillantes de terror. Javier intentó acercarse, tartamudeando como el maldito cobarde que era. Teresa, por favor. Fue ella, yo. Mi risa salió amarga, venenosa. ¿Ella? ¿Ella?, le grité. ¿Y quién se la estaba cogiendo, imbécil? Le escupí en la cara. No tenía fuerzas para más. Me di la vuelta, temblando, con la sangre golpeando en mis oídos. Mi matrimonio acabó en ese instante, pero mi odio apenas comenzaba. Me separé de Javier y rompí toda relación con Damiana, pero eso no bastaba. El dolor no se iba, la rabia no me soltaba. Me hundí en una tristeza tan oscura que todo dejó de importar. No tenía ganas de trabajar, de comer, de hablar. Pedro venía a jalarme la falda con sus ojitos llenos de confusión. Mami, tengo hambre. Pero yo ni siquiera lo miraba. Mi cabello estaba enredado, la ropa sucia, la casa hecha un desastre. La cocina apestaba a comida podrida. Los platos se acumulaban en el fregadero. Yo solo existía, encerrada en mi propio luto. A veces me escuchaba a mí misma hablar sola. Decía su nombre, Javier. Maldito seas. Murmuraba insultos al aire, me respondía como si él estuviera ahí. Me miraba al espejo y no me reconocía. Siempre fui esta mujer tan patética. ¿Cómo es que una traición me quitó todo? ¿Realmente merezco esto? ¿Merezco perder mi vida por esos dos cabrones? Una noche, me quedé sentada frente a la mesa, con unas tijeras en la mano. Las abría y cerraba, escuchando el chasquido del metal. Un solo corte, y todo acabaría. Ya no habría más dolor, ni más noches en vela, ni más vacío en el pecho. Pero entonces, Pedro apareció en la puerta, sosteniendo su peluche, con los ojos llenos de miedo. Mami, ¿por qué hablas sola? Mi garganta se cerró. Solté las tijeras y me cubrí el rostro. Esa noche entendí que, si había alguien que merecía tenerme viva, era mi hijo. Pero lo que no sabía en ese momento es que la mujer que fui había muerto de todos modos. No me conformaba. Los dos me arrebataron todo. Mi familia, mi confianza, mi dignidad. Damiana era mi comadre, la madrina de mi hijo, mi hermana del alma. ¿Cuántas veces la ayudé cuando no tenía que comer? ¿Cuántas veces le abrí las puertas de mi casa? Y Javier, maldito cobarde, el padre de mi hijo, el hombre al que entregué mi vida. Esa noche no pude dormir. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba un nudo en el pecho, apretado, insoportable. Pedro dormía en su cuarto, ajeno a la tormenta que me carcomía por dentro. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no paraba. Me levanté de la cama y me quedé sentada en la oscuridad. No tenía fuerzas para rezar. ¿Para qué? ¿De qué me había servido ser buena si al final me escupieron en la cara? Y entonces lo sentí.
Un escalofrío recorrió mi columna. Un aire pesado llenó el cuarto. La vela que tenía encendida parpadeó. La flama se dobló como si algo invisible hubiera pasado junto a ella. No estaba sola. Entonces, una voz rasposa y profunda retumbó en la habitación. «Teresa, deja de rezar y actúa». Mi piel se erizó. No era una voz humana. No venía de la puerta ni de la ventana. Venía de todas partes y al mismo tiempo de dentro de mi cabeza. Levanté la mirada y ahí lo vi. Una silueta alta, inmóvil en la esquina del cuarto, sombría, pero con los ojos como dos carbones encendidos. El miedo me atrapó como un puño en el estómago. Mi respiración se entrecortó. Mi cuerpo no respondía. «Yo puedo darte lo que quieres». Era él, el diablo. Mi garganta estaba seca, no podía hablar, no podía moverme. «No pienses en el castigo, Teresa. Solo piensa en lo que realmente deseas». Mi mente gritaba que corriera, que despertara a Pedro, que huyera. Pero mi odio ardía más fuerte que el miedo. Cerré los ojos, sintiendo el fuego en mis venas. «Quiero que sufran». Un sonido grave, como una risa en el fondo de un pozo, llenó el cuarto. «Entonces, vamos a destruirlos». Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Entonces, con el odio quemándome la garganta, empecé a hablar. Ya lo había pensado antes. Me acostaba cada noche imaginando cómo destruirlos, cómo hacerlos pagar. No quería matarlos. Eso sería un favor. Yo quería que sufrieran, que sintieran en la piel el mismo dolor que me carcomía el alma. «Quiero que Damiana enloquezca», dije con una sonrisa torcida, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. Que nadie la reconozca, que su propio reflejo la aterre. Quiero que se arrastre por las calles, que la gente la mire con lástima, que le escupan cuando pida ayuda, que pierda la razón, que no pueda confiar en nadie, que no tenga paz, que viva un infierno en la tierra. El diablo me observó en silencio. Su presencia llenaba el cuarto de un olor a azufre, pesado y denso. Sus ojos llameaban con placer, como si disfrutara cada palabra que salía de mi boca. Sabía que aún no había terminado. Y para Javier, mi voz bajó, pero se volvió más cruel, más afilada. Quiero que el tiempo sea bueno con él, que siga siendo atractivo, que las mujeres lo sigan deseando, pero que nunca más pueda tocarlas. Quiero que su carne se marchite por dentro, que su hombría muera en vida, que cada vez que se mire al espejo vea su propia derrota, que su pinche verga quede inútil, que aunque quiera no se le levante ni con milagros. El diablo rió, un sonido grave, vibrante, que me erizó la piel. Se inclinó hacia mí con curiosidad, como un artista admirando su mejor obra. «Ah, Teresa, ¿cuánto rencor llevas dentro?». Chascó la lengua con diversión, disfrutando cada gota de mi odio. «Cada lágrima que derramaste, ellos la llorarán multiplicada». Su risa se hizo más fuerte, más profunda, como si la tierra misma temblara con su diversión. «Tu deseo ha sido sellado. Sus vidas nunca volverán a ser las mismas». Sentí su mano fría recorrer mi mejilla. Un toque lento, pesado, como una marca imborrable. «Pero recuerda, Teresa, nada es gratis. Un día vendré por lo mío». El aire se volvió denso. El cuarto parecía girar a mi alrededor. Cuando la sombra desapareció, el olor a azufre seguía impregnado en la habitación. Por primera vez en semanas, sentí paz. Una paz momentánea, hueca. Porque en el fondo, sabía que mi castigo también estaba escrito. Para mi sorpresa, Damiana y Javier estaban juntos, o, mejor dicho, estaban viviendo juntos. No me sorprendió. Los cerdos siempre vuelven al mismo lodo. Pero yo sabía que eso no duraría mucho tiempo. Las semanas pasaron y la maldición comenzó a hacer su trabajo. Damiana dejó de ser la mujer coqueta y segura de sí misma. Algo dentro de su cabeza se rompió. Veía sombras en las esquinas. Despertaba gritando en las noches. Decía que alguien la seguía, que en la oscuridad se oían susurros.
Se le formaron ojeras profundas. Su piel perdió color. Su cabello dejó de brillar. Dejó de bañarse, de arreglarse. Se la pasaba rascándose los brazos hasta hacerse heridas, como si algo la devorara desde adentro. Y la paranoia. ¡Ay, la paranoia! Estaba convencida de que Javier la engañaba, que le mentía, que otra mujer lo estaba esperando. Lloraba, le revisaba la ropa, le olía el cuerpo como un animal salvaje. Hasta que, una noche, en medio de su locura, salió corriendo por las calles del pueblo, gritando como una desquiciada: «¡Javier no es hombre! ¡No es hombre! ¡No sirve!». Todos la vieron. Las puertas se entrecerraban al paso de su figura descompuesta. Los niños la señalaban, los ancianos se persignaban, las mujeres susurraban entre ellas con una mezcla de lástima y morbo. Damiana se convirtió en la loca del pueblo. Y Javier vivía su propio infierno. El tiempo fue generoso con él. Seguía siendo atractivo, su piel bronceada, su sonrisa encantadora, pero su virilidad estaba muerta. Su pinche verga no servía, no respondía, no reaccionaba. No había mujer que pudiera devolverle lo que había perdido. No funcionaba ni con médicos, ni con brujas, ni con tés. Probó todo: remedios de hierbas, baños con agua de río, amuletos colgados en el cuello. Hasta fue a ver a un curandero en un pueblo vecino. El hombre le pasó un huevo por el cuerpo y, al romperlo, el interior estaba negro y apestaba a podrido. «Esto no es natural», le dijo el curandero. «Esto es un castigo». Javier pagó de más, desesperado, rogando que lo curaran. Pero no había cura. El rumor no tardó en extenderse. Las cantinas del pueblo se llenaron de murmullos. El chisme voló como pólvora en las calles. En la tienda del pueblo, 2 mujeres hablaban en voz baja mientras elegían verduras. «¿Supiste lo de Javier?», susurró una, inclinándose hacia la otra. «Dicen que ya no sirve para nada». La otra chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Ay, pobre. Tan guapo y tan inútil». Los hombres lo miraban con burla. Las mujeres cuchicheaban detrás de él. Las risas se ahogaban en los pasillos cada vez que su nombre salía en la conversación. Javier, el hombre que me había humillado, ahora era el chiste del pueblo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Desde lejos, vi todo como espectadora con un sabor amargo en la boca. Yo debía sentirme satisfecha. Lo que pedí se cumplió. Damiana ya no era la misma mujer que me había traicionado. Y Javier, ese hombre que una vez se creyó intocable, caminaba con la cabeza baja. Pero yo solo los miraba con vacío. Algunas tardes, mientras Pedro jugaba en el patio, lo observaba sin que él me viera. Su risa llenaba la casa, su energía lo envolvía todo. Era un niño bueno, inocente. Y yo me preguntaba si su madre era un monstruo. ¿Qué diría Pedro si supiera lo que hice? ¿Si supiera que fui yo quien destruyó a su padre? ¿Qué pasaría si un día descubriera que su madre había hecho un pacto con el diablo? El castigo se cumplió, pero mi alma seguía igual de vacía. El odio me había sostenido tanto tiempo que, ahora que todo estaba hecho, no sabía qué hacer conmigo misma. Miraba al espejo y no veía a la mujer que fui, solo a alguien con los ojos más oscuros, con una sombra que nunca se iría. La felicidad que esperaba nunca llegó. Solo quedó este hueco en el pecho, esta sensación de que algo más aún estaba por venir. Pasaron meses en los que intenté convencerme de que todo había terminado, de que el diablo había olvidado su parte del trato, pero estaba equivocada. Era un día cualquiera cuando tomé el camión con Pedro para visitar a mi tía en un pueblo cercano. El camino era el mismo de siempre: polvo, curvas y el sol golpeando fuerte contra las ventanas. Pedro iba dormido a mi lado, su cabecita apoyada en mi brazo. Y entonces, todo pasó en un segundo. Un sonido horrible, metal chocando contra metal. El grito de la gente, el camión se tambaleó.
Sentí mi cuerpo lanzado hacia adelante y luego el impacto. Un golpe seco, un crujido dentro de mí. Dolor. Dolor como nunca en mi vida. Algo caliente corría por mi piel. Quise moverme, pero algo me tenía atrapada. Mi brazo. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! La voz de Pedro era desesperada. Su llanto se mezclaba con el caos del accidente. Abrí los ojos y vi su carita manchada de lágrimas. Él estaba bien. Gracias a Dios, él estaba bien. No te muevas, mamá, no te muevas. Pero yo ya sabía que algo estaba mal. Miré a mi lado y vi mi brazo atrapado entre los fierros retorcidos del camión. No lo sentía, no había dolor, solo el frío recorriendo mi cuerpo. No, murmuré, con la respiración entrecortada, sintiendo el pánico subir por mi pecho. Los rescatistas tardaron en sacarme. Recuerdo ver sus caras preocupadas, sentir sus manos tocándome, diciéndome que respirara hondo, que iba a estar bien. Pero yo ya lo sabía. Sabía que no iba a estar bien nunca más. Después, el hospital. El olor a alcohol, el frío de la camilla, el pitido lejano de las máquinas. Una enfermera me hablaba, pero yo no escuchaba. Mis ojos estaban fijos en mi brazo, o lo que quedaba de él. Intenté mover los dedos. Nada. Intenté sentir el dolor. Nada. Solo vacío. Vamos a dormir un rato, señora. Cuando despierte todo habrá pasado. La anestesia entró en mi cuerpo, llevándome a la inconsciencia, al único lugar donde podía escapar. Pero ahí, en la negrura, no estaba sola. Lo sentí antes de verlo. El aire se volvió espeso, como cuando él apareció la primera vez. Su voz, grave, espesa, vibró dentro de mi cabeza. ¿Creíste que no pagarías, Teresa? Quise abrir los ojos. Quise moverme. No pude. ¿Pensaste que podías usarme sin darme algo a cambio? La risa del diablo me envolvió como un eco interminable. Un sonido profundo, burlón, que me hizo temblar incluso en la inconsciencia. Y antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera escapar, me desperté de golpe, jadeando, con un grito ahogado en la garganta. Mi cuerpo entero temblaba, un sudor frío cubría mi piel. Mi respiración era entrecortada. Quise mover mi mano, llevarla al pecho, calmar el miedo que aún sentía, pero no estaba. Los recuerdos del accidente me golpearon, la imagen de mi brazo atrapado, la voz de Pedro llorando, la sangre, los fierros, y ahora, el espacio vacío donde debía estar mi extremidad. ¡No! Grité con desesperación. El médico y una enfermera corrieron a sostenerme. ¡Mi brazo! ¡No puede ser! Tranquilícese, señora, ya pasó, tiene que descansar. Pero no había descanso posible. Mi castigo había llegado, me lo amputaron. Perdí mi herramienta más valiosa, la capacidad de costurar. Perdí mi pasión, perdí todo. El tiempo pasó y con él se selló el destino de cada uno. Damiana no volvió a ser la misma. Su locura avanzó hasta consumirla por completo. Se volvió agresiva, paranoica, gritaba en las noches, se arrancaba los cabellos, se rascaba la piel hasta sangrar. Decía que la observaban, que alguien le hablaba al oído. Los doctores del pueblo dijeron que era peligroso dejarla libre, que no había nada más que hacer. Y así fue como la encerraron en un hospital psiquiátrico, condenada a una vida de sombras y voces, de habitaciones blancas y pastillas que la mantenían en calma. Javier se volvió un hombre vacío. Los años pasaron, pero él seguía igual de atractivo, con su sonrisa falsa, con su mirada perdida. Pero no había mujer que lo esperara, no había deseo en los ojos de nadie. Se convirtió en un hombre amargado, aislado, incapaz de enfrentar la humillación de su impotencia. En las noches se quedaba en su casa, solo, bebiendo hasta perder el sentido. La única mujer que lo amó de verdad fui yo, y la destruyó. Y yo también pagué mi precio.
Perdí mi brazo, perdí mi oficio, perdí mi única pasión, viviendo de la caridad, dependiendo de la bondad de otros, sintiendo el peso de mis propias decisiones aplastándome. No me quedó nada, salvo el remordimiento, porque no hay peor cárcel que la que una misma se impone. Los años pasaron. Pedro creció y se convirtió en un hombre bueno, un hombre decente, trabajador, noble. Ahora está por casarse, va a formar su propia familia, lejos de la sombra de todo lo que yo viví. Me llena de orgullo verlo feliz, verlo reír, verlo libre de esta maldición. Pero yo sigo aquí, esperando. No sé cuándo será, pero lo sé bien. El diablo nunca olvida. Me lo prometió aquella noche y siempre cumple su parte del trato. A veces, en las madrugadas, cuando la casa está en completo silencio, siento que no estoy sola. Una corriente helada recorre mi espalda, el aire se vuelve pesado. Un susurro invisible me eriza la piel. No hay escapatoria, no hay rezo que me libre. No hay costura capaz de remendar mi alma rota. Y ahora, con los años encima y la culpa en el pecho, te pregunto, si pudieras destruir a quienes te traicionaron, ¿lo harías? ¿Aún sabiendo que el diablo tarde o temprano vendría a cobrarte? Hoy, más madura, más calma, me arrepiento de muchas cosas, de lo que deseé, de lo que dije, de lo que hice, pero cuando la rabia, el odio y la venganza consumen tu corazón, ni siquiera el diablo puede contra eso. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.